A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida gente de Apocalipsis Network. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Silvana. Muy bienvenidos a todos los que están del otro lado, a todos los que nos están escuchando, ya sea, como decimos siempre, trabajando, que nos hacen un lugar, un espacio, trabajando en su casa, donde estén. Muchas gracias por recibirnos a todos. Donde estén significa en la ciudad, en el pueblo, en la villa, en el país donde nos estén viendo. Bueno, a todos un gran abrazo. Que les digo algo, el tema de hoy amerita que sobre los minutos finales podamos estar orando, así que si usted necesita oración, con muchísimo gusto, sobre el final del programa vamos a tener esos minutos para poder orar. Así que ya se puede comunicar con nosotros a través de los números que aparecen aquí debajo de la pantalla. Y el tema de hoy es un tema sumamente interesante, por más que es un tema tal vez muy conocido y muy predicado entre los cristianos, que es la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11. Tema muy interesante, pero hoy vamos a ver una parte desconocida de todo esto para muchos, que tal vez no se enseña o no se predica en las iglesias, que son los simbolismos de cada cosa. Cada cosa tiene un simbolismo. Pero vamos a ver los simbolismos. Interesa. Es interesante. ¿Tenés algún saludo o algo? No. Tengo varias peticiones que han hecho durante el programa anterior, y sabemos que Dios ha estado contestando, así que los animamos, como decía el pastor, a que empiecen a llamar de ellos, porque hoy también queremos orar por las necesidades de todos. Exactamente, todos tenemos necesidades, de una o de otra, mayor o menor medida, todos tenemos algún problema, algo que nos inquieta, salud, familia, economía, trabajo, incertidumbre, cosas que no sabemos hoy qué va a pasar. Bueno, es bueno orar. El orar cambia las cosas, siempre lo decimos. Así que si usted nos da la confianza a nosotros de poder orar por usted, nos vamos a poner felices sobre los minutos finales. Cuando Jesús estaba predicando, iba por todos lados predicando, iba a los pueblos más chiquititos, a las villas, a todos lados. Y hay un momento en que le llega la información, que él estaba cerca de Betania, le llega la información de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, Lázaro, María y Marta. Y él decide quedarse, a pesar de que estaba a pocos kilómetros. Podía de repente en el mismo día aparecer por Betania para hacer una oración y sanar definitivamente la enfermedad que tenía su amigo Lázaro. Y dice, Juan capítulo 11, que él se queda más tiempo en el lugar donde estaba, le siguen llegando mensajeros diciéndole: tu amigo, el que tú amas, está enfermo, te necesita, tenés que ir, y él decide quedarse un tiempo más. Cuando él va, ya obviamente, según María y según Marta, según esa visión que tenían las hermanas, como que llegó tarde, como que ya no tenía mayor sentido que él apareciera, porque Lázaro no solo se había muerto, sino que lo habían enterrado y llevaba 4 días en la tumba. En esos tiempos, que eran tiempos calurosos, evidentemente el cadáver pasada las 24 horas empieza en el estado de descomposición natural. O sea que después de 4 días, imagínense. La primera que lo recibe es Marta. Y Marta es la primera que le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Era cierto? Era cierto. Pero ella miraba la parte natural de las cosas. Ella decía: Jesús sana. Si Jesús hubiera estado acá, sanaba a mi hermano. Si Jesús hubiera estado en Betania y hubiera sanado a Lázaro, se hubieran alegrado 200 personas. Pero ahora Lázaro estaba muerto y Jesús quería algo mayor todavía. Así que le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella dice: en la resurrección del día posterior, es decir, ahora no. Llegaste tarde, decí lo que quieras, pero mi hermano no va a salir de la tumba, ya está muerto y ahora no hay más nada que hacer. ¿Cuántas veces nosotros decimos no hay nada que hacer? Ya está todo dicho. En el matrimonio, en la economía, en los hijos, en esto, en lo otro, todavía pensamos, porque miramos lo natural. El ser humano mira el plano natural, y mirando lo natural vos decís: ¿de dónde? ¿De qué manera? Esto es imposible que cambie. Me acaban de decir que la decisión del juzgado, el juez que dictaminó justicia, en realidad
me perjudicó. Y en esa condición, después de la muerte, no hay más No, nada. Entonces, obviamente, se dejó llevar por lo que veían sus ojos, ¿no? Estaban en una situación de duelo. Ellos estaban en un dolor impresionante porque Lázaro había muerto, pero decepcionados con Jesús. Decepcionadas las dos hermanas porque decían, ¿por qué no vino cuando lo llamamos? Jesús era amigo, o sea... Sí, se supone que desde la infancia. Eran aldeas cercanas, así que probablemente hubieran compartido parte de la vida y esa amistad les llevó a que ellas vieron, y ellos vieron, porque Lázaro también, una cantidad de milagros que Jesús hacía. Sin embargo, llegó un momento que perdieron la fe desde lo natural. Usted desde lo natural nunca va a poder alimentar su fe. Usted mirando las cosas que suceden todos los días, nunca va a poder decir Dios va a hacer un milagro. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza, del plano natural, valga la redundancia, le hace ver a usted que Dios no va a obrar. ¿Cómo va a obrar si ya está muerto Lázaro? Era imposible. La cuestión es que él le dice, bueno, vamos a hablar con tu hermana también. Llaman a María, viene María, en María las mismas palabras, Señor, si hubieras estado aquí. Como que a veces nosotros necesitamos que Jesús esté en ese lugar para garantizarnos la victoria. Y Jesús da la orden. Ahora bien, en ese momento Jesús las tiene que convencer de que tranquilas muchachas, el hermano de ustedes va a resucitar. Y ellas tienen una fe desvanecida por la situación, por la realidad. Tal vez a usted le ha pasado, tal vez a mí también, a nosotros nos pasa de repente, que a veces la realidad de las cosas, bueno, supera nuestra capacidad de fe. Puedo creer, pero la realidad indica otra cosa. Sí, yo creía que tenía probabilidades de esto y de aquello y las condiciones cambiaron. Entonces, cuando ellas están con Jesús, lo primero que hacen es decirle, Señor, llegaste tarde. Si hubieras hecho esto cuando él estaba enfermo, él hubiera seguido con vida, pero llegaste tarde. Mi hermano no hubiese muerto. Mi hermano no hubiese muerto. Y uno dice, ¿qué sentido tiene ahora poder orar? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, vení, te llevamos a la tumba, pero es una tumba lo que hay ahí. Adentro hay un fallecido. Hay cosas interesantes que hay en este enterramiento. Primero que era enterramiento en piedra. Cuando era enterramiento en piedra, normalmente eran enterramientos de muy caros, ¿no? Lo más barato era la tierra. Pero un enterramiento en piedra era un enterramiento de gente que de repente podía pagar ese lugar que se hacía para poner, pero por más, yo he ido a cementerios, que te habrá pasado, de ver grandes mausoleos, Sí. y que arriba le ponen una estatua y que le ponen una cantidad de cosas, mármol de Carrara de Italia, aros de bronce, Dependiendo pero, del uso económico. pero debajo está el mismo muerto que está allá en la tierra sin nada arriba. Bueno, la muerte siempre ha sido un negocio. La cuestión es que acá le vendieron, en la piedra, le vendieron una tumba, allí llevaron a Lázaro, pero a Lázaro lo enterraron conforme a cómo se enterraban en Egipto, cómo se enterraban a veces en Siria, y acá no sé por qué, pero le hicieron ese tipo de enterramiento. ¿Dónde está la clave de la gran victoria de Jesús? En que cuando se enterraba a la persona, haciéndole el vendaje de los pies, de las manos y el sudario de la cabeza, normalmente eran personas a quienes se les sacaban los órganos internos. Es decir, se vaciaba a la persona de los órganos internos, se le ponían especias aromáticas que enlentecían la putrefacción del organismo, pero de todas maneras, lo que hacían esos médicos forenses era abrir a la persona. Por ejemplo, el cerebro se sacaba por la nariz. Era una tarea bastante complicada. Y más en aquella época que no había ni tanta herramienta, ni tanta tecnología, ni tanta sabiduría, quizás como la de ahora. Sin embargo, María y Marta, sabiendo que le habían sacado los órganos, el cerebro, todo, dijeron, ¿de qué manera? ¿Cómo pretende que mi hermano vuelva a la vida si ya no tiene nada? Ilógico. Entonces dijeron, Señor, lleve ya 4 días ahí adentro, es imposible, además vas a sacar a una persona que no tiene órganos, o sea que nos parece ridículo que digas que va a resucitar ahora, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que lo que Dios está haciendo no tiene sentido, y es cierto, a veces lo que Dios hace no tiene sentido ninguno, lo ves después. Cuando Jesús se pone a lavarle los pies a los discípulos, Pedro se enoja y dice, no, de ninguna manera me vas a lavar los pies a mí, eso es tarea de esclavo, lo tengo que hacer yo, tú eres el Señor, ¿cómo tú me lavas los pies a mí?
¿Y Jesús qué le dice? Pedro, lo que yo hago ahora no lo vas a entender, lo vas a entender más adelante. Bueno, lo que hizo con el ciego Bartimeo, lo mismo. Nadie hubiese entendido, o quién se hubiese dejado poner barro con saliva en los ojos. Sí, o sea. Sí. Y vos haces una cosa, así pasó ahora se me fue, en Betsaida. En Betsaida, Jesús tenía un problema con Betsaida. Betsaida lo había rechazado, era una ciudad que había rechazado a Jesús. Y Jesús dice, voy a hacer un milagro en la sanidad de tus ojos, pero fuera de la ciudad. Lo sacó fuera de Betania, de Betsaida, fuera de Betsaida. Hizo el milagro, que es el milagro que va primero viendo las cosas borrosamente y después termina viendo bien. ¿Y qué le dice? No entres a la ciudad ni le digas a nadie de ahí. Porque había un problema de Jesús con Betsaida. Yo quisiera que Jesús no tuviera ningún problema en hacer milagros en la ciudad donde usted se encuentra, pero también acá, en nuestra ciudad, donde muchas veces la gente, en vez de buscar a Dios, busca la lógica del ser humano, cosa que nunca van a ver un milagro. Ahora bien, cuando él va a ese lugar, pide que corran una piedra, ¿verdad? Que era la puerta de esa tumba, era una piedra que se podía correr, pero una piedra que pesaba entre 1500 y 1700 kilos. Él manda a que corran la piedra. La pregunta es, ¿por qué Jesús no fue a correr la piedra? Porque Jesús no la puso. Jesús no colocó esa piedra ahí. Y él da la orden de que quiten la piedra y da un grito de esos gritos de autoridad, donde dice, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y todos se quedaron expectantes, mirando la puerta de la tumba y mirando a Jesús, como diciendo, ¿qué le pasa? Está mal, ¿no? Está mal, no va a salir, evidentemente que no va a salir. Yo me imagino la cara de María y Marta. No va a salir, mi hermano. Sin embargo, cuando Lázaro sale atado en la cabeza, en las manos y en los pies. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta un detalle fundamental de este pasaje. Jesús dio la orden a los discípulos, a los amigos, a quienes estaban allí, le dijo, desátenlo y déjenlo ir. La pregunta se impone, ¿por qué Jesús no fue corriendo a desatarlo? Porque Jesús no puso esas ataduras. Pero a su vez, porque acá hay un simbolismo, lo que Jesús resucita, la iglesia tiene que desatar. La gente viene, se convierte y sabe una cosa, a veces se sienten atados por todos lados. Muchas veces la gente siente que no avanza. Yo hace tiempo que me convertí, empecé a ir a la iglesia, pero siento que hay algo que no puedo avanzar, no puedo salir adelante, porque están atados. Y eso es interesante porque que tuviera el sudario está hablando de que la mente estaba atada. ¿A qué está atada la mente? La mente está atada a los pensamientos. Y muchas veces el problema es que la gente ha recibido la salvación, han recibido el mensaje que les da vida eterna, pero su mente está ligada a sus pensamientos y está atada. Dice, tal es su pensamiento, tal es la persona. Lo dice la Biblia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pensamientos que van en contra de la fe. Estamos siempre pensando en cosas más negativas que positivas. Y cuando alguien te dice, pero mirá que orar cambia las cosas. Sí, si vos tenés fe, está bien, yo entiendo. Pero Dios no creo que pueda hacer un milagro en mi vida. Dios no creo que pueda hacer un milagro en mi matrimonio cuando me dijeron la palabra divorcio y yo no creo que esto pueda cambiar. Y no creo que pueda cambiar mi trabajo o encontrar otra cosa cuando me dicen despido. Hay palabras que se asocian al problema, al desastre. Cuando un médico te dice tenemos que hacer otro tipo de estudios porque acá hay algo complicado, estoy viendo algo que no me gusta. Me parece que esto es un cáncer y la persona asocia cáncer, muerte y no se bloquea, pero se bloquea porque sus pensamientos no son pensamientos de fe, sino que son pensamientos naturales. Salió atada a las manos, así que obviamente estamos hablando de un cadáver que vuelve a la vida y eso eran cierto tipo de costumbres que existían en el ámbito de la funeraria, es decir, si va a ser enterrado de esta manera, se tiene que hacer esto y esto y esto, así que pusieron sus vendas. Esas vendas se ponían con especias aromáticas, como dije hace un ratito, para que el cuerpo no entrara tan rápidamente en descomposición. Sin embargo,
María y Marta le dicen a Jesús, y él ya lleva 4 días, o sea, ya entró en un avanzado estado de descomposición, porque seguramente no murió 4 días atrás, había muerto 5 o 6 días atrás. O sea que ya era imposible, decían ellos. Sin embargo, cuando ven salir a Lázaro, yo no sé si se desmayaron, no lo dice este pasaje, pero sí sé. Y 2 cosas, mire, la primera, en Juan, el versículo más corto de la Biblia, Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. Lloró cuando vio la situación. Lloró cuando vio la muerte de su amigo. Lloró cuando vio el llanto de las hermanas, que también eran amigas de Jesús. Lloró por toda la gente que en ese lugar lloraban de tristeza y de dolor frente a la pérdida irreparable. Lloraban. Jesús llega a esa tumba y se da cuenta que en esa tumba está su amigo y llora. ¿Sabe por qué? Porque nos muestra la parte humana de Jesús. Nos muestra la parte de sentimientos. No era que se reía, se sonreía y decía, ahora lo resucito, ahora van a ver que lo resucito. No. Él lloró frente a una situación de dolor de la gente, de la desesperanza que ellos tenían. Y eso me hace ver algo hermoso, que Jesús sabía lo que iba a pasar, pero en ese momento, como ser humano, como Dios, 100% Dios, 100% hombre, estaba sufriendo una etapa de dolor. No solo por Lázaro, sino por la familia. Por los amigos, por todo lo que lloraban. Y cuando manda a sacar la piedra y da la orden y Lázaro sale, yo no sé si salió dando saltitos, ¿no? Porque estaba atado de pies y manos y todavía la cabeza. O sea que ni siquiera sabía bien que podía ver porque él mismo no se podía sacar las cosas. Pero acá donde viene la parte hermosa de este mensaje que vamos a estar viendo, porque esto tiene que ver con Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15 es cuando una persona recibía sanidad en la lepra. Recuerden que Jesús sanó a 10 leprosos y ellos se tenían que mostrar a los sacerdotes conforme a Levítico 15. Y cuando leemos Levítico 15, dice de qué manera, tanto quien caía en adulterio, en fornicación, en cualquier tipo de pecado, tenía que tener una higienización especial, tenía que estar varias horas hasta la noche apartado, pero a su vez había un ritual sacerdotal que el sacerdote, escuche esto porque es interesante, con sangre de cordero, ponía en el lóbulo de la oreja, en el pulgar y en el dedo del pie, ¿no? En el principal dedo del pie. Y vos decís, ¿por qué? Ese ritual con sangre de cordero significaba, el lóbulo de la oreja significaba los pensamientos. Había un cambio en los pensamientos de acuerdo a esa unción con sangre. En las manos para poder trabajar, para poder hacer, para poder cambiar las cosas. Y en los pies para avanzar, para conquistar, para tener un cambio diferente al que había tenido. Entonces, es interesante porque cuando uno mira esto se da cuenta qué importancia que tiene Juan capítulo 11 con Levítico capítulo 15, con el hecho de que tanto en la cabeza, donde están los pensamientos, donde están las decisiones, donde están la mayor parte de los sentidos, ahí en esa importancia, donde todo estaba cubierto por ese sudario, era fundamental esa unción sacerdotal de Levítico 15. Pero también las manos. Porque yo conozco mucha gente que siente que no avanza, que siente que no conquista, que siente que todo se le pone en contra, y en realidad lo que tiene es que no puede hacer, es decir, tiene sus manos atadas. ¿Tiene fe? Sí, tiene fe. Pero su pensamiento puede estar atado. Y además de su pensamiento atado, imagínense sus manos atadas. Todo lo que esa persona quiere hacer, no lo puede hacer. Pero a su vez tampoco puede conquistar porque tiene los pies atados, entonces no puede avanzar, no puede caminar, no puede estar en una situación cómoda de poder desplazarse. Esa persona está atada. Y al estar atada, por más que tenga la vida eterna, por más que tenga su nombre escrito en el libro de la vida, hay ataduras y ligaduras que la persona tiene que romper en su vida. Hay un famoso espíritu de la oscuridad que en el ocultismo se usa mucho, que se llama, en brasileño, en portugués, se llama trancarrúa. Los que practican el ocultismo saben que trancarrúa es un espíritu que significa tranca tu caminar, rúa es calle, pero tranca tu caminar. Es decir, a una persona que le hacen un trabajo con los espíritus de trancarrúa,
normalmente le trancan todo, no le sale trabajo, le va mal en la familia, le va mal por todos lados, porque le hicieron un trabajo y si esa familia no tiene cobertura de Dios, el trabajo, el daño espiritual lo recibe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper las ataduras y las ligaduras, que fue lo que Jesús le delegó a la iglesia cuando dijo, vayan y desátenlo. Ahora bien, muchas veces la gente puede pasar 20 años en una iglesia sentada, con su mente atada, con sus manos atadas y con sus pies atados. No conquistan, no hacen y todavía todo lo que piensan es mejor poquito y seguro que aventurarme a algo mucho más grande a lo que no sé si llegaré o no. Acá le decimos más vale malo conocido que bueno por conocer, es decir, no me voy a arriesgar, voy a seguir en esto y bueno, si algún día Dios me quiere usar, si algún día Dios quiere que yo haga algo y siempre ese algún día es y bueno, no me cierro a alguna posibilidad remota de que Dios me use, pero no creo que lo haga. Me quedo ahí, ¿no? Esperando a que algo suceda, si es que sucede. Pero ¿sabes quién es la responsable? La iglesia. La iglesia es la responsable de orar para romper toda atadura de la gente, porque, te reitero, la gente viene, recibe el mensaje, tienen vida eterna, Dios les ha perdonado y sin embargo hay una cantidad de ataduras que todo lo que hago me sale mal. Compro algo y se me rompe otra cosa y a veces se me rompen cosas en mi casa y no las puedo reponer. Y sentí cierta frustración de que no avanzás, no podés conquistar. Trabajo y parece que la plata se va como un saco roto, ¿no? Entra por un lado y sale por el otro. Yo conocí a una señora que le dijo a la hija, te voy a regalar esta alcancía para que tú ahorres dinero. Entonces tú todos los días vas poniendo en esta alcancía dinero y a fin de año nos podemos comprar algo lindo, ¿te parece? Y sí. Entonces la niña iba poniendo siempre monedas, le pedía a su mamá, a su papá, a sus abuelos, y siempre iba poniendo, y estaba bastante grande, llena la alcancía. Y un día la madre dice, hija, te pido perdón, pero necesito ese dinero, lo necesito urgente, yo después te lo voy a reponer. Bueno, mamá, le dijo la hija, y le dio la alcancía. La madre vació la alcancía porque tenía una urgencia, y después no la volvió a llenar. No le dio el dinero a la hija. Entonces, lo que a veces ganás por acá, lo perdés por acá. Vos decís, parece increíble. Todo se me rompe, no lo puedo arreglar, no lo puedo comprar nuevo. Parece que no sé, ¿qué será que tengo? No, lo que tenés son las manos atadas. Las manos atadas, los pies y los pensamientos. Mire, hablar de los pensamientos, Silvana. Por eso es muy difícil, porque hacerle entender a una persona que cambie su mentalidad, porque entre otras cosas, Dios lo que vino a cambiar es nuestra mente. Al cambiar nuestra mente, cambia todo nuestro andar, ¿no? Es el motor. La mente es el motor, ahí está todo. Y Dios nos da una orden. Dice que lo tenemos que amar con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, pero dice con toda la mente. Que debemos amar a Dios con la mente. ¿Por qué? Porque en la mente es donde realmente se juega el partido fundamental de la vida de un cristiano. Un cristiano actúa de acuerdo a su pensamiento. Es una batalla constante. Con uno mismo. Claro que sí. Con uno mismo, y a veces como que uno permite que esos pensamientos se negativicen. Porque pensás, vas caminando y vas pensando, no creo que esto pueda pasar. ¿Será que tengo que ir? ¿Será que voy a hablar? ¿Será que tengo que presentar un currículum? Un currículum de vida, ¿verdad? Cuando uno necesita un trabajo, él presenta la carta de vida. Y a veces le dicen, ¿por qué no llevas esa carta de vida a tal lugar que van a tomar gente? Y el pensamiento es, seguro que a mí no me van a tomar. No me va a ir bien, no me van a llamar, me voy a poner nerviosa, ese trabajo no es para mí. Y no sabes que tú mismo te estás diciendo que no. Entonces, si no vas, el no ya está. Pero si vas y te dicen que sí. Ajá. Si vas en oración diciendo, yo voy a entregar esta carta de vida, pero voy a creer que si van a llamar a 5, yo voy a ser uno de los 5. Pero el pensamiento negativo te lleva a pensar, van a llamar a 5, yo soy el sexto. A mí no me van a llamar. Voy a llegar hasta ahí y no me van a llamar. Entonces no presento nada. Conforme a tu pensamiento sos tú. ¿Nunca te pasó ir por la calle y de repente ver gente hablando sola? Sí.
Sí, yo miro si no tienen auriculares. No, bueno, sí, hoy día sí se puede. No, no, yo te digo hablando sola totalmente. Sí, sí. Habla y se contesta, Sí. no sé, Sí, una sí, conversación. Hay gente que está hablando, están cocinando y se están hablando. Y si voy, y si no voy, y si lo hago, y si no lo hago. Y si me dice, porque Sí. eso es peor, no es lo que yo solamente pienso hacer, sino que si me contesta, le voy a decir tal cosa. Sí. Y si me dice tal cosa, yo le voy a contestar tal otra, ¿no? Y como que todo se Mirá. genera en la mente. Una universidad, la cátedra de psicología, estudió el tema de los pensamientos y llegó a la conclusión de que hay una línea central, un camino central por el que tú consideras que tenés que ir. Ni para acá, ni para acá, es acá. Y son más o menos 1500 decisiones diarias que vos tenés, que muchas veces están en el pensamiento. Entonces vas caminando y decís, ¿compro leche o no compro leche? ¿Compro agua o compré ayer? ¿Voy ahora o voy más tarde? Y así, todo el tiempo vas pensando, decido acá, hago esto. Decido acá, sigo por acá. Todo el día estás con tu pensamiento, todo el día. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Voy yo a atender el teléfono? No. ¿Tengo que llamar a una persona? ¿La llamo ahora? No, la llamo después. Todo el tiempo tu pensamiento va con decisiones. Y no es lo mismo pensar si vas a hacer pasta o vas a hacer papas en la comida. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo esto o le pongo esto? No es lo mismo esa decisión a decisiones mucho más importantes. Así. ¿Por qué? Porque en realidad el negativismo de la mente es muy normal, es muy común. Hay gente que la ves hablar y te das cuenta que son personas depresivas porque son negativas. Y el negativismo de la mente le produce que su pensamiento le lleve a la depresión. Esa persona siempre piensa que si algo malo va a caer del cielo, dicen que puede caer un asteroide. En el planeta Tierra puede caer un asteroide. La persona negativa, ¿sabe lo que piensa? Va a caer en este país, en esta ciudad, en esta comunidad y me va a caer a mí. ¿Por qué? Porque su pensamiento le lleva a cosas negativas. ¿Qué tiene que hacer la persona? Ser una persona optimista, positiva, de declarar victoria, aunque no la vea. No es lo mismo que vos decís, qué bendición, le doy gracias a Dios porque tal cosa sucedió. No, la fe es darle gracias antes de que suceda. La fe es decir, yo doy por hecho que Dios lo va a hacer. Es declarar. Declarar. Y cuando vos declarás por fe, sin duda que Dios se va a mover su mano. Reitero esto, el glóbulo nos habla del nuevo pensamiento, ungido con sangre de cordero. El nuevo pensamiento, es decir, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, porque tu manera de pensar te lleva a declarar. Y terminás declarando siempre lo negativo por tu pensamiento. No, basta. Saquémonos el sudario y empecemos a mirar con la... ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que tenemos que tener la mente de Cristo. Es decir, como Cristo pensaba. Wow, no es nada más fácil, ¿no? Sin duda, Te diré que no es nada fácil, pero es donde uno tiene que poner énfasis en decir, basta de pensamiento negativo. Pero es un ejercicio constante, ¿no? Mira, es como yo siempre digo, vas al médico y empieza a mirar a la computadora porque le pasaron todos los exámenes y todas las cosas que te hiciste y empieza a mirar a la computadora y vos ves que la cara de él empieza a hacer gestos, ¿no? Y hace así el médico y dice, ay, Dios, lo que me va a decir que tengo cáncer. Me va a decir que es muy serio lo mío, que no tiene solución, que no tiene salida. Y de repente el hombre sigue mirando la computadora y vos le mirás los gestos porque está la parte gestual de que te hablan con gestos. Y vos decís, este hombre me está hablando que todo negativo me parece. Y de repente te mira y te dice, está todo normal, está todo bien. Pero tu mente en esos segundos fue percibiendo algo y vos lo tomaste negativo. Y se hizo todo una No dijiste, película. sí, hiciste todo una. Pero no dijiste, esto va a ser una bendición. No voy a ir al médico y me va a decir que no tengo nada, que no hay que operar, que con un tratamiento normal y con algunas tabletas de algún medicamento solucionamos el tema. No, el pensamiento te llevó a lo más negativo. Voy a salir, pero tal vez tengo miedo que me pase algo o no. El cristiano tiene que hablar en fe. Hablar en fe significa, no es declarar positivo, es saber declarar. Si Dios está contigo, y Dios dijo nunca te voy a dejar, quiere decir que en el medio de la prueba, Él va a estar contigo. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Si Dios te mete en un horno, como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, el cuarto es Él. Él está ahí en el horno. ¿Dónde está Silvana? Ahí estoy yo. Daniel en el foso de los leones. ¿Quién crees que se puso entre los leones y Daniel? Dios no evita la prueba,
Dios te acompaña en la prueba. Y eso es algo fantástico, porque quiere decir que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Yo siempre digo, hay dos lugares donde las cosas no dependen de uno, ¿no? Cuando subís en un avión y cuando estás en el quirófano. Cuando estás ahí en la sala de operaciones, ya dependés de Dios, pura y exclusivamente. Por más que te pongas en las manos de profesionales, estás en las manos de Dios. Y te pasa que cuando te van llevando en la camilla para entrar al quirófano, tu familia quedó afuera, toda la gente que te conoce quedó afuera. Entraste sola a ese lugar. Si no sos consciente, porque sos cristiana o cristiano, si no sos consciente que aún en ese lugar Dios está contigo, pasás el peor momento de tu vida. Mirá, mentalmente, ¿no? El otro día, hace poco, que cayó un avión de, creo que fue Air India, ¿no? Sí. 240 muertos. Hubo uno que se salvó. Y uno dice, ¿pero era parte del avión? Sí, era parte del avión. Él venía sentado ahí, el hermano venía más atrás, el hermano falleció, se cae el avión y este hombre se levanta, hace así, y dice, ¿qué pasó acá? Y yo digo, Dios no te puede sacar de la situación más catastrófica que te puedas imaginar. Sí, pero ¿qué cosa tiene que hacer Dios? La primera, la sangre en el lóbulo significaba el nuevo pensamiento. Dios quiere, y te voy a decir algo, Silvana, capaz que soy muy drástico en esto, pero Dios quiere cambiarle a la iglesia el pensamiento. Esa iglesia que cree que tiene que hacer para que Dios le dé, que tiene que dar para que Dios le bendiga, esa iglesia que hay, que uno a veces ve los mensajes, que tenés que declarar positivo. No, tenés que creer en la palabra. O sea, estamos hablando de una iglesia atada, que va a la iglesia, gente que va, que se congrega, que va todos los días. Qué tremendo. Normal, pero que está atada. Qué tremendo eso, porque es una gran verdad. Si yo creo en los milagros, Dios va a hacer un milagro porque yo estoy en mi casa. Capaz que yo estoy dentro de una... Bueno, voy a contar una, no me gusta hablar de mí, pero voy a contar una. En el año 86 yo era de un grupo donde yo acepté a Cristo, que ellos no creían en la sanidad. Ellos creían que cuando se terminó el canon bíblico no había más milagro de parte de Dios. Y que Dios había multiplicado la ciencia. Muy bien. Así que si vos crees que vas a recibir un milagro, no es Dios el que lo va a hacer, es Satanás para confundirte. Bueno, no hay milagros. O sea, te quedaba el camino de la resignación. Te vino una enfermedad. Y yo tengo una hermana melliza. Mi hermana melliza tenía que dar a luz. Ya estaba al término del embarazo. Primer hijo, primer nieto, primer sobrino, primer todo de la familia. La alegría de la familia. Se va a internar. No la internan ese día. Rompe bolsa y no la internan. O sea, fue un problema de ginecólogo bastante grave, porque dejó 24 horas, entonces el niño tomó líquido amniótico, agarraron infección enseguida los dos. Yo llego al lugar donde estaba internada mi hermana y mi mamá, que en ese momento todavía no era creyente, me dice, Miguel, tú que sos de Dios, orá porque sabes que está muy mal Teresa, mi hermana, está muy mal, y se puso a llorar. Y yo, mamá, ¿qué pasó? Dice, el nene nació, pero está en CTI, en CTI de bebés, porque está muy grave, porque tomó líquido amniótico. Y tu hermana tiene 41 de fiebre. Si llegase a 42, se licúan las proteínas y muere la persona. Y no había manera de bajarle la fiebre. Y yo me acordé de aquello, no hay manera de que Dios pueda hacer un milagro. Yo trabajaba en radio en un programa que apoyaba la campaña de Carlos Anacondia en Uruguay. Carlos Anacondia es un evangelista de Argentina. Estaba haciendo una campaña en el 86 en el cilindro, en el viejo cilindro, ¿no? Era impresionante y yo no quería ir. Yo estaba en los estudios de la radio, no quería ir porque a mí me habían enseñado que no había sanidades. Entonces estaba en los estudios y yo pasaba toda la información que me daban. Pasaba los anuncios, hacía los anuncios, todo. Y yo cuando hablo con mi madre y me da ese panorama, los dos se pueden morir. Y es probable que a tu hermana le tengan que hacer una operación que iba a quedar que no iba a poder tener más familia. Bueno, me voy a la casa de mi hermana, porque yo le estaba cuidando el apartamento, me voy a la casa de mi hermana y me pongo a orar. Pero esa oración, ¿viste esa oración que desgarras tu corazón como nunca?
Y me puse a orar y dije, Señor, a mí me dijeron toda la vida que la sanidad era un engaño. Y yo estoy pasando acá en la radio testimonio de gente que ha recibido sanidad. Y yo necesito sanidad para mi hermana y para mi sobrino. Si eres tú el que sana, yo te pido que hagas un milagro. Y yo te prometo, no me acuerdo si fue así que se lo dije, que yo voy a dar testimonio en la radio. Voy a dar testimonio de que tú sanas y que tiene poder. Y voy a predicar la sanidad el resto de mi vida. Me dormí llorando. Me dormí. Al otro día temprano de la mañana me levanté, me bañé y me fui al hospital. Cuando llego al hospital, sale mi madre sonriente y me abraza y me dice, no sabes lo que pasó. Hace 10 minutos trajeron al nene, lo sacaron de CTI, le dieron el alta, lo trajeron, está precioso, está bárbaro. Y Teresa, vení, entra. Entró a la sala, mi hermana sentada en la cama. Wow. Y yo le digo, ¿Tere, estás bien? Sí, Miguel, dice, ayer estaba mal, pero hoy mirá, ¿se te fue la fiebre? Sí, se me fue la fiebre. ¿Y a qué hora se te fue la fiebre? Y como a las 12 de la noche, la hora que yo estaba orando. Pero lo más increíble fue esto, los antibióticos que se daban en aquel tiempo, llamados las sulfas, eran antibióticos, hoy son de primera generación, en aquel tiempo eran de tercera. Si un antibiótico tú lo tomabas, estamos hablando del 86, tú lo tomabas y tardaba 48 horas en empezar a hacer efecto contra las bacterias o los virus. No hubo tiempo, por más que le daban antibióticos, a que los antibióticos pudieran sacarle la fiebre. O sea, solucionar el problema infeccioso que tenían los ovarios. Ese fue Dios. Ese fue Dios. Ahora, yo tenía que cumplir lo que había prometido. Entonces tuve que ir al programa el otro día y decir, ahora que terminamos los testimonios de la campaña, voy a contar un testimonio personal. Y conté toda esta historia. Al otro día había una cola de no sé de cuánta gente, es simbólico lo de la cola, Sí. de gente de esa congregación a la que yo iba para decirme, ¿viste que te lavaron el cerebro? En ese programa de radio en el que te metiste te lavaron el cerebro, ahora pensás como ellos, creés que Dios hizo un milagro. Yo digo, yo le pedí a Dios que si el milagro ocurría, iba a ser Él. ¿No te parece que Dios va a permitir que Satanás haga un milagro? Cuando Satanás vino a robar, a matar y a destruir, Él vino a sanar, Dios sana. Yo no sé por qué cuento esto, pero seguro hay alguien ahí que necesita sanidad y sobre el final del programa vamos a orar para que usted reciba sanidad. Lo de mi hermana me cambió la vida porque ahí entendí que yo estaba poniendo a Dios en un lugar ahí encasillado. El poder de Dios allá. Tal vez si alguno necesita recibir a Cristo, es decir, yo fui el primero que recibí a Cristo en esa iglesia en más de 20 años. Nadie había recibido a Cristo, era una familia. Dios me puso ahí. Dios me puso ahí. Y lo más increíble que fue, ¿escuchaste alguna vez la historia del huevo de águila que un granjero encontró? En el campo encontró, en un huevo de águila, encontró un huevo, ¿no? En un nido de águila encontró un huevo. Y ese granjero le dio pena porque vaya a saber qué le pasó al águila. Entonces tomó ese huevo y lo llevó a su granja y lo puso en el de las gallinas, con los huevitos de las gallinas que estaban empollando. Entonces, claro, nace el aguilucho. Entonces, los pollitos eran chiquitos y el águila era más grande. Entonces la mamá le enseñó al águila a rascar el piso y a picar. Rascar el piso y picar. Rascar el piso. Levantaba la cabeza al águila y decía, shh, picar el piso y picar. Y así estaban todos los polluelos y el águila también. Y un día, de mañana, el águila, medio que se quiere desperezar, hace así, se le extiende en unas alas impresionantes. Y la madre decía, seguí picando el piso. Y ella mira, porque siente un ruido, mira, y eran los hermanos de ella. Los otros águilas que venían a verla, ¿no? y a llamarla. Y el águila empieza a hacer así con las alas y empieza a levantar. Y empieza a levantar y empieza a volar. Y la madre gallina de abajo le gritaba, vení que sos gallina, vení a rascar el piso. Bueno, esa historia, que es un poco graciosa, pero es cierta, es la que yo sentí que me pasaba lo mismo. A mí me decían, no hay sanidad. Y la Biblia dice, ¿cómo que no va a haber sanidad? Si Él es nuestra sanidad. Él es Jehová Rafa. Uno de los nombres de Dios, Jehová Rafa, quiere decir Dios sanador, Yahweh. Y yo creo firmemente que a partir de esa historia fue un quiebre ministerial para mí.
porque después yo empecé a orar por la sanidad de la gente y yo veía que Dios sanaba a la gente. Entonces decía, ¿cómo Satanás va a hacer algo en el nombre de Dios para que Dios sea glorificado? Se me mintieron y yo sentía que aquellos ancianos que eran las autoridades de la iglesia eran como la mamá gallina. Seguí picoteando el piso y no creas, picotea acá, no vueles, picotea acá. Y yo tenía cosas de Dios, ¿no? Para Dios, que eran muchísimo más grandes que estar picoteando el piso. Que es lamentable, ¿no? Pero muchas veces hay líderes religiosos, diría yo, que lo que quieren es que vos estés de cabeza gacha sin mirar arriba. Sí. Cosa que no puedas volar y ni se te ocurra ir por encima de ellos porque Te ponen un tope. Exacto. Te ponen un tope. Sos un peligro, canta mejor que yo, toca mejor que mi hijo, predica mejor que yo. Entonces a esta gente que tenerla media ahí. Pero además, si vamos al ejemplo que estabas dando, una gallina, ¿qué territorio puede llegar a tener? Un 2x2, 2 metros por 2 metros, 1 metro por 1 metro, cuando el águila tiene toda una plenitud, además la capacidad de volar, de estar por los aires. Yo te hago una pregunta. ¿La gallina es un ave? ¿Es un ave? ¿Sí? Sí, es un ave. ¿Tiene alas? Pero estoy pensando por dónde va a venir. No. Porque te voy a reírte y digo, a ver, ¿por dónde va a venir? La gallina es un ave de corral. Sí. No, se dice de corral porque la tenés ahí encerradita. Pero, ¿por qué no vuela si es un ave? ¿Por qué no vuela si tiene alas? ¿Viste lo que son las alitas? Cortilla. Bueno, ¿sabes por qué? Porque nunca ejercitó las alas. Entonces, esas alitas quedaron frustradas. Ya nace con alitas chiquitas porque nunca, lo único que le van a enseñar a la gallinita, al pollito, es picotear el piso. Entonces, por más que sea un ave y por más que tenga alas, nunca va a volar. Está atrofiado. Atrofiada, esa es la palabra. Y yo me pregunto, ¿no habrá ministerios atrofiados? Sí. ¿No habrá personas que tendrían que estar volando en los aires, en los vientos del espíritu? ¿Sabes que el águila puede estar horas sin mover las águilas? Horas. Y desde arriba planea. Y mira todo, observa todo. Yo digo, tal vez, no sé por qué, ¿no? Pero surgió para este lado el tema, tal vez haya gente que nos está mirando y dice, eso le pasó al ministerio mío. No lo dejaron desarrollarse, no lo dejaron extender las alas, le dijeron, pícote al piso. Y ahí se quedaron. Ahora bien, dije que primero era el lóbulo, que son los pensamientos. Lo segundo, las manos, que son las nuevas obras. Yo digo, ¿podrías pelar una fruta o una hortaliza o lo que sea si tenés guantes? Te va a ser difícil. Se complica. Bueno, vos fijate que si con guantes no podés hacer algo manual en la cocina, ¿cómo sería si yo te ato las manos? ¿Cómo podrías hacer? Casi imposible. Quisieras tomar las cosas y no podés, las manos atadas. Por eso, sobre el pulgar venía la unción de la sangre del Cordero, para que nosotros pudiéramos hacer nuevas obras, para que todo aquello que a mí me dijeron y que quedó en mi mente, Dios nos sana, Dios nos sana, Dios nos sana, un día Dios me demostrara y en forma personal, dramática, increíble con esto de mi hermana y de mi sobrino, que hoy mi sobrino, casado y con hijos, pudiera ser real. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Primero, cambiar tu mente. Segundo, las nuevas obras y el caminar del cristiano, que tiene que ser ungido con esa sangre que ungía uno de los dedos del pie, que era el simbolismo de todo el pie. ¿Qué simboliza el pie? La conquista. Acordate qué pasaba cuando había que cruzar el Jordán. Tenían que ir a la tierra de las promesas y pisarla. Pisarla era tomarla en posesión. Era un reto, era una orden. Todo lo que pisara en la planta de tu pie será tuyo, ¿no? Cruza y pisa. Podía cruzar y decir, bueno, acá estoy. No, cruzar y poner la planta de tus pies. Porque eso el mundo espiritual lo reconoce. Entonces, hay mucha gente que no camina porque tiene los pies como Lázaro, ¿no? Los pies atados y le cuesta salir y le cuesta avanzar. Y vos decís, ¿será que Dios puede hacer un milagro? Sí, Dios puede hacer un milagro. Pero Dios primero quiere romper las ataduras. Las ataduras que te pusieron ahí. Hay gente, miren, yo te estoy hablando a personas que están ahí. Estaban en una tumba como Lázaro cuando Jesús dio la orden. Volvieron a la vida, pero atados. Atados en su mente, atados en sus manos, atados en sus pies.
Y la gente diciendo, nunca va a poder salir de ahí, nunca va a salir de eso. Hay gente que cree que, uy, no, este no se levanta más, esta persona no se levanta más, no, esa persona nunca va a volver. Y no saben que Dios restaura. Están vivos, pero... Mira, yo tengo una teoría bíblica, no sé, creo que no estoy equivocado en lo que pienso. Así como Jesús fue a buscar a Pedro a la playa y lo restauró, yo creo que si Judas no hubiera tomado la determinación que tomó, lo hubiera ido a buscar. Pero también Jesús sabía que era el hijo de la perdición y que lamentablemente sus planes no eran ninguno que tuviera que ver con Dios. Pero yo estoy seguro que si él se hubiera quedado con vida, Dios lo hubiera ido a perdonar. Jesús hubiera ido a verlo. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque él fue a cada uno de los discípulos a buscarlos a todos para volverlos a traer a la visión verdadera. ¿Qué tenía que cambiar Pedro? Pedro tenía que cambiar el pensamiento. Señor, contigo voy a la muerte. Y cuando vinieron a buscarlo los del imperio, él no supo dónde meterse. Tenía que cambiar su manera de las manos. ¿Por qué? Porque él había vuelto a la pesca. Y Jesús le había llamado a ser pescador de hombres. Y tenía que cambiar los pies, porque de hecho fue el que llevó el Evangelio por toda la Europa conocida de aquel tiempo. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Cambiar la mente, cambiar las nuevas obras que Él quiere traer y el nuevo caminar. En Lázaro se desataron esas tres cosas. Algo maravilloso. No sé si querés hacer una pausa porque estamos recibiendo los mensajes de la gente. Sí, vamos a una pausa, ¿te parece? Pero tengo un montón de pedidos por liberación, de distintos tipos. Cuando vengamos te los cuento. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Noche santa, luz celestial, la esperanza en un niño está. El cielo canta nuevo amanecer, ha nacido el rey de Israel. Los cielos se abren, la gloria desciende, el Salvador ha llegado aquí. Oh, Emmanuel, Dios de gloria, paz y luz al mundo da. Oh, Emmanuel, Rey eterno, toda la tierra adorará. Los pastores vienen a ver al niño santo en Belén. Los sabios traen su adoración, ofrecen regalos al Señor. Los cielos se abren, la gloria desciende, el Salvador ha llegado aquí. Oh, Emmanuel, Dios de gloria, paz y luz al mundo da. Oh, Emmanuel, Rey eterno, toda la tierra adorará. Bueno, y ahora seguimos, esperamos que les haya gustado el tema musical. Y en esta última parte, en este último tramo, vamos a estar orando, pero me ibas a comentar algo. Sí. Bueno, estábamos hablando sobre liberación, ¿sí? Y las peticiones son liberación por las drogas y el alcohol, liberación por el insomnio, liberación por el alcohol nuevamente. Tengo, a ver, ¿qué más? Por depresión y pánico, depresión severa, liberación por drogas también, por alcohol, son muchos por santería, todos por liberación. O sea que hoy es un día en el cual creemos y sabemos que Dios va a estar liberando. Esas son por liberación. Tengo otras que son pedidos por salud, salud por cáncer de próstata, tengo también salud por, a ver por acá, por parto de alto riesgo. Tengo varios pedidos, que están todos mezcladitos ahí. Por depresión, ya te dije, por úlceras estomacales, operación a la columna,
y por aceptar. Te darás cuenta que son temas complicados, ¿no? Exacto. Estamos de acuerdo en eso. ¿Y cuántos? Que no los leímos porque son muchísimos. No, y muchos dicen por salud, así que fui leyendo por los que dicen el tema específico de salud. Exacto. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Yo creo, estamos de acuerdo en eso. ¿Sabes qué? Hay algo muy interesante que Jesús nos enseñó, el poder del acuerdo. Cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, lo que ustedes pidan será hecho por mi Padre, dijo Jesús. Ese es el poder del acuerdo, que nos pone con nuestra querida audiencia a decir, bueno, mi pedido no está ahí, o no lo nombraron, no me nombraron. No se preocupe porque yo sé que hay muchísimos más pedidos. Y no solamente vamos a orar ahora, sino que después. Seguimos orando en nuestra iglesia también, porque todos estos pedidos que semanalmente nos van llegando, luego se llevan a la iglesia para seguir orando por ellos hasta ver el milagro sí, que haya acontecido. Que después vamos a poner información de las oraciones en Tierra de Bendición. Exacto. Uy, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Tierra de Bendición, Uy, es el canal nuestro que tenemos por YouTube. Ahí está, que puede entrar al canal, lo estamos haciendo recién, pero vamos a poner allí, sobre todo, le vamos a dar mucha importancia al tema de la intercesión, de la oración, del clamor por toda la gente necesitada. Así que miren, no se preocupen. Yo creo que la primera oración que decía Silvana que vamos a hacer es por liberación. Liberación impresionante de personas que... Alteraciones en el sueño. ¿Qué son las alteraciones en el sueño? Bueno, tiene que ver con un ámbito espiritual. No estamos hablando de que la persona tenga ningún tipo de posesión, no, nada que ver. Simplemente hay una gran opresión del mundo espiritual negativo sobre una persona. ¿Sabe por qué? Para que usted no se levante, para que usted no conquiste, para que usted no cree y reciba, para que usted crea que Dios no le ama tanto como para hacer un milagro. O como me dijeron a mí, que me conforme porque Dios no hacía milagros. Dios hace milagros y es mejor que usted lo crea. Porque si usted lo cree, le abre las puertas a que Dios pueda obrar en su vida. Yo primero voy a orar por liberación. No sé, miren, si es en su casa, yo le invito a hacer algo simbólico. Tome las llaves de su casa. Vamos a orar por su casa, con la autoridad que nos da el poder del acuerdo. Tome la llave de su casa. Si usted quiere orar por su vehículo, tome las llaves del vehículo. Si tiene exámenes médicos, tome los papeles del examen médico, tome los papeles de la carta que le enviaron, que usted está muy preocupado por eso. Tómelo y póngalo en la mano y vamos a orar. Tiene la foto de sus hijos o la foto de alguien de la familia, tome la foto, ponga su mano sobre ella y vamos a orar. Dice que el apóstol Pablo le traían ropa de la gente que estaba enferma, porque la ropa es simbólica, porque la gente se la aplica contra la piel. Entonces tenía que ver con la persona que la usaba y oraba por paños y oraba. Vamos a orar. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que ese nombre, Yahweh Jireh y Rafá, que es sanidad, yo creo en todos los nombres de Dios y creo en el poder de Dios, y nunca más desde aquel año 86 le puse límites a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Porque Dios, cuando hace milagros grandes e impactantes, ¿no? Primeramente para que nosotros podamos creer, y también para que sean de testimonios a otros y de edificación. Sí. Un jovencito estaba testificando y en su lugar de estudios, y estaba diciendo que Dios había abierto el Mar Rojo para que el pueblo de Israel caminara por el medio, en seco. Y un profesor que lo escuchó lo llamó y, como era ateo este profesor, para burlarse, le dijo: mira, no fue que Dios abrió el Mar Rojo. Lo que pasó es que hubieron dos vientos, uno marítimo y otro viento, empezó a hablar de cuando venía del mar Mediterráneo. Esos dos vientos se juntaron y en el choque de los vientos, lo que pasó es que el agua se abrió y lo que quedó fue un charquito. Y el muchacho lo miró y le dijo: gracias, profesor. Qué grande que es Dios, que ahogó a todos los egipcios en un charquito. Es la visión que usted tiene de Dios. Yo tengo una visión de que para Dios no hay nada imposible. Resucitó un muerto 4 días enterrado. ¿Cómo no va a hacer algo en su vida con todo lo que Dios lo ama a usted? Tal vez usted vea a Dios un poco lejos porque hasta se pone mal, sabiendo que tiene un problema y que Dios no ha hecho nada, y Dios está haciendo. Y está haciendo mucho más de lo que usted se imagina. Pero vamos a orar, ¿le parece? Señor y Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, a través de esta oración,
intercediendo aquí con Silvana desde este lugar por toda nuestra audiencia, Señor, que ahora, Padre, nos está pidiendo que oremos por ellos. Muchos de ellos, Señor, tienen problemas espirituales, tienen ataduras, muchos de ellos tienen problemas, Señor. Y yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que reprendas todo espíritu de las tinieblas que ha atado esas vidas, que reprendas a esos espíritus, Señor, que han atado la mente, las manos, los pies y la vida espiritual y la vida ministerial de las personas. Ahora te pido que esa persona que te está pidiendo, Señor, por favor, que quiero ser libre, reciba en esta hora el toque maravilloso de tu Espíritu Santo para traer liberación sobre su mente, sobre su cuerpo. Arranca toda enfermedad, arranca toda dolencia, saca, Señor, de la vida de esa persona todo espíritu de tibieza, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de mente negativa. En el nombre de Jesús lo rechazamos. Sácalo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Permite que ahora las personas sean llenas del poder y de la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está haciendo una obra en tu vida, pero no podemos irnos si no hacemos una oración para que quieran recibir la salvación. Yo la hice. ¿Cuántos años hace que hiciste esa oración? Hace muchos. No vamos a sacar cuentas ahora, pero hace muchos años. Año 82. Año 82. Fue el año que le entregué mi corazón al Señor y debe ser de las cosas más hermosas que me pasaron y que nunca me voy a olvidar. Aquella noche en mi cama, que escuchando el programa de radio, que dijo: esta noche querés recibir a Cristo, haz esta oración, y yo hice la oración. Un antes y un después. Un antes y un después. Y en ese programa, al poco tiempo, estaba trabajando yo. Así que para mí fue una bendición tremenda. Voy a orar por usted, ¿me permite orar por usted? Señor y Padre, ahora en el poder del acuerdo me pongo de acuerdo con quienes están mirando este programa, que necesitan recibir la salvación, necesitan la vida eterna. Te pido ahora, en el nombre de Jesús, que me permitas orar por ellos para que ellos reciban de tu salvación y de ti, Señor, que reciban ahora en sus corazones. Repita conmigo: Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, vengo a ti reconociendo que eres el Señor, que viniste a esta tierra, que predicaste, que sanaste, que liberaste, que resucitaste, pero que fuiste a la cruz a dar tu vida por mí. Por eso, en esta hora, yo te acepto, te recibo como mi Salvador personal, te hago el Señor de mi vida y pido que tu Espíritu Santo venga a guiar mi vida, no solamente aquí en la tierra, sino hasta que pase a la eternidad. Y por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Nos encantaría conocer tu historia, que te comuniques con nosotros. Allí están los números y por supuesto que ya estamos cerrando casi el programa. No sé si queda segundos no queda. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están allí. Nos encanta. Disfrutamos mucho con Silvana cuando vemos la cantidad de pedidos de gente que nos está mirando. Así que a todos ustedes muchas gracias. Nos vemos en una semana. Acá, en este mismo lugar. Conociendo la verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.